como tener ese encuentro. Y eso es la razón de que mucha gente, como no tiene ese encuentro, en vez de ir, encontrarse con Dios, se encuentran con la botella y se emborrachan, se encuentran con la droga y se destruyen, misionero. Esa es una pregunta muy profunda, también muy puntual, como para que puedan entender muchas personas que están escuchando en este horario, los que están viendo este programa, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tiene tantos problemas, no, distintas aflicciones mentales, también muchas enfermedades en su vida y muchos problemas en su familia? Y también estamos hablando también de la sociedad, que hoy en día lo vemos y todo está escrito. Y la pregunta para poder responderte es que, dice, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Porque está separado de Dios. ¿Qué le separa? Por causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? El causa del pecado es la desobediencia del hombre, el mandato de Dios. El mandato, la desobediencia es por no creer en su palabra de Dios, ellos desobedecieron la palabra, el mandato de Dios, ellos cayeron al pecado. ¿Y cuándo ocurrió eso? En Génesis 3, de 1 al 6, y eso se llama el problema fundamental del pecado, el pecado original. Y en Romanos 3:23 dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que, y Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por esa razón es que el hombre, como tiene el espíritu muerto, no puede encontrarse con Dios. ¿Y por qué murió el espíritu? Por causa del pecado. No, al principio... ¿Usted quiere decir, misiones, que el pecado mata al espíritu y como está muerto, el espíritu no puede llegar a Dios, no se acerca a Dios, más bien está ahí prevaleciendo la carne? ¿Y la carne a quién se acerca? Es la carne, la que le domina. ¿No? ¿Quién es? Es el llamado Satanás. Y Satanás es lo que enferma al ser humano, es lo que trae entre aflicciones mentales, y toda la maldad que existe sobre esta tierra es por causa de la carne, y por quien obra es Satanás en la carne del hombre. Entonces es importante que el ser humano debe creer, ¿no? Es el que viene a matar el alma, porque al alma, en vez de llevarla a la parte espiritual que pide en abundancia, le lleva ¿a qué? A practicar el pecado que destruye al alma, y eso le va destruyendo también al hombre, misionero. ¿O me estoy equivocando? No, tienes toda la razón lo que tú dices. También deben saber por qué el hombre muere, por qué el ser humano se envejece, por qué se degrada físicamente. Tiene que ver por parte espiritual. A causa del pecado, o sea, llega la muerte física como la muerte espiritual. Porque al principio de la creación del hombre, al hombre Dios creó como un ser que iba a vivir toda una vida, iba a ser eterno y santo, lleno de sabiduría, pero causa del pecado todo eso salió del hombre, la imagen de Dios, y por lo tanto la sabiduría y la vida también tuvo su límite. Por causa del pecado es que muere el espíritu, y por lo tanto también por causa del pecado es que el hombre nos envejecemos y morimos, hasta de lo que se nos cae el cabello, que lo que nos arrugamos, nuestra cara, todo eso es por causa del pecado. Si no es por eso, el ser humano hubiera vivido para que entienda eternamente, ¿no? Para que entienda pues la teleaudiencia, misionero, el pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley dice no robarás, pero sin embargo el hombre roba. Pero dice no, yo no soy asaltante, pero hay mucha gente, misionero, por ejemplo, en el negocio, vamos a poner un ejemplo de abarrotes, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre, en vez de está cobrando por 1 kilo y solamente le da 800 gramos. Y él le dice, aquí está tu arroz, ¿cuánto es el kilo? Le dice, ya 3 soles. Pero él le da solamente 800 gramos, entonces él es un ladrón. Entonces, y ese es un pecado, ¿por qué? Porque está transgrediendo la ley de Dios que dice no robarás, pero estás robando. De alguna otra manera robas. Te quedas con el vuelto, te mandan a comprar algo y te quedas con el vuelto, también estás robando. O sea, son pequeñas cosas
pero transgrede la ley. Y mayores cosas también hay, ya ahí entramos, por ejemplo, un asaltante, un criminal, todo eso. Entonces, no matarás, pero tú matas. Al practicar el aborto, estás transgrediendo la ley de Dios. Entonces, por esas razones es que el hombre sufre y el alma muere, y es cuando el alma está muerto, justamente vienen los sufrimientos, los dolores, vienen tantas las enfermedades, porque a raíz que el hombre practique el pecado, no obedece la ley de Dios. Entonces, el pecado, misionero, ese es que destruye al hombre. Por eso, qué importante es hacer entender por qué el hombre no puede encontrarse con Dios o tener una relación con Dios. Y eso también está dirigido no solamente al humano en general, pero también podemos hablar también de los que es humano políticos. ¿Por qué caen a tanta corrupción como vemos en nuestro país y al nivel mundial en nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque sencillamente quien está dominado, su mente, su razonamiento, está entenebrecido su entendimiento del ser humano y está aplastado, aturdido por un ser llamado Satanás. Es por eso que el hombre, cae a todo eso y hace todo eso. Y hay que hacer entender también, misionero, que hablar de Dios es hablar de un tema espiritual. La palabra está escrito que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, o sea, el hombre no tiene pelea con el hermano, ni con el padre, ni con el hijo, ni con el sobrino, sino dice que la palabra, la lucha es contra principados y potestad y huestes de las tinieblas, y estos se clasifican en varios niveles. Hay demonios chiquititos, hay demonios grandes, hay demonios recontra grandes y hay demonios pues gigantes. Entonces por eso dicen principados, potestades y legiones. Claro, lo que pasa es que ellos tienen una organización, dominan todo por regiones. Y por las regiones, y son legiones, estamos hablando de muchísimas. Por ejemplo, cantidad, ¿no? Un hombre borracho o un hombre, por ejemplo, misionero, y la Biblia nos enseña del Gadareno, ¿no? Que tenía legiones de demonios. Él justamente andaba como loco, pero habían más de legiones, se llaman cuando están metidos 1000, 2000 demonios, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Pero lo que vemos en nuestra vida es verdad lo que dices, lo que por ejemplo las personas que están. Y Jesucristo lo mandó salir y se fueron. Dicen, no me atormentes, Jesús, yo te conozco que eres hijo de Dios, mándame a los cerdos. Los cerdos no les soportaron a esos demonios y tuvieron que ahogarse. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura, que es el Evangelio, ¿no, misionero? Es verdad lo que usted dice, ¿no? Es buena verdad, según Dios. Y eso lo que tiene dice que la entender la ¿no? gente, que hay legiones, esos son demonios espirituales. Es por eso que mucha gente cae a la corrupción, a la delincuencia, al asesinato, es porque es aturdido por ese ser llamado Satanás. Y deben saber que Satanás no es como dice el dicho popular, no tiene cacho, no tiene cola, es un ser que fue creado por Dios. Es un ser, dice que es tan hermoso de pies a cabeza y él, incluso fue creado para que pueda dirigir la alabanza a Dios, pero Dios halló corrupción en su corazón porque quiso ser como Dios y por esa razón fue expulsado delante de Dios. ¿A dónde? A este lugar que es tierra, y esta tierra es maldita por causa del hombre y vive conjuntamente con nosotros. Él es príncipe potestad del aire. Eso nos habla en la Escritura en Efesios 2:2. Pero muchos se estarán preguntando, ¿y por qué hacen ver que tiene cacho? Bueno, la respuesta hay que darles, misionero. Claro, es que el ser humano, el decir popular, la ha puesto así por las maldades que él hace. Por esa razón. No, hay otra razón, ¿no? También, Dios permite hacerles ver con cacho porque mucha gente no cree que existe Satanás. Hay mucha gente que piensa que eso es solamente para darles miedo y en muchos casos entonces Dios en su misericordia permite hacerle entender a aquel hombre que esté entenebrecido, y por eso que para que él entienda quién es Satanás, le hace ver de esa manera, y ahí justamente dice que sí, es verdad, ahí se asustan, entonces creen y recién ahí empiezan a creer en Dios, porque ¿quién es el que puede vencer a ese monstruo? Dios. Por eso que muchas veces Dios permite hacerle ver a muchas personas a Satanás con cachos. Pero la Biblia dice que es un
ángel, ¿no? Es un querubín, ¿no? Tan hermoso, Un que ángel dirigía caído, la ¿no? alabanza celestial allá en el reino de los cielos y que estaba justamente junto a los carbones, al altar, a ese altar que nos enseña la Biblia, ¿no? Tan hermoso, donde ahí hay mucha alabanza y mucha adoración en llama de fuego. Qué terrible, ¿no? Y Y ahí entrar, y ese privilegio ese ángel perdió porque su corazón empezó a ver soberbia y orgullo y quería ser más que Dios. Por eso Dios le dio un soplo, lo botó al mundo y se convirtió en Satanás, que viene a ser enemigo, Eso es misionero. verdad. Pues como te digo, vamos desarrollando todo este tema, ¿no? Y con las siguientes preguntas que usted lo va a Bueno, realizar, ¿no? la siguiente pregunta sería ¿por qué se separó el hombre? O sea, ¿cuál fue la consecuencia que el hombre se separa de Dios? La escritura dice, ¿no? Por su desobediencia, ellos desobedecieron el mandato de Dios, incluso Dios le advierte, ¿no?, que no comieran ese fruto de ese árbol del medio, ¿no?, del bien y del mal. Y al hombre lo advierte en Génesis 2:17. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Génesis Claro, 2:17? Dios habla de manera figurativa. Cualquiera puede pensar, ha sido dos frutas, ¿no? Literalmente podemos entender que eran dos frutas hermosas, pero si miramos de una manera espiritual, se trata de otra cosa, ¿no, verdad? Sí, pero la palabra de Dios dice, no, en Génesis 2:17 no dice, mas el árbol de la ciencia del mal y del bien no comerás, porque el día que comerás ciertamente morirás. O sea, ahí ya le había advertido Dios, ¿no?, si el día que toca ese fruto de ese árbol del medio, iba a morir. Estaba hablando de muerte espiritual, también la muerte física, pero entonces en ese momento, automáticamente, desde el momento que desobedeció, comió ese fruto del árbol, murió su espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Su espíritu está muerto de las personas a partir de ahí. En Génesis 2:1 nos dice la escritura, y Él os dio la vida a vosotros cuando estábamos muertos en tus delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, es cuando aceptas a Jesucristo, cuando tienes encuentro con Dios, Él nos da vida, ese espíritu que está muerto, toma vida. ¿Para qué? Para que pueda tener comunión con Dios y se restaura el soplo de vida en el ser humano. Y este es el estado en el Espíritu de Dios les dejó. A partir del pecado, el Espíritu de Dios le dejó al hombre. El hombre original tenía el Espíritu de Dios, el soplo de vida de Dios, tenía la imagen de Dios. Entonces, después de la caída, el Espíritu de Dios se alejó del hombre por causa del pecado. Y entonces, a partir de ahí, Satanás empieza a dominar su vida del hombre, ¿no? Y quedó espiritualmente muerto. Por tanto, sin el sacrificio constante de Dios, ¿no?, de la sangre, el hombre está bajo la maldición. Porque el Espíritu de Dios le dejó, el espíritu de Satanás toma completo control de su vida del ser humano. Y esto nos habla en 1 Corintios 2:12. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué quiere decir esto? Al principio el ser humano recibió el Espíritu de Dios, pero por causa del pecado lo dejó ese Espíritu de Dios y fue expulsado de la presencia de Dios. Ellos se volvieron ignorantes de la voluntad de Dios, porque su conocimiento y sabiduría se entenebrecieron. Y eso nos habla muy claro en 2 Tesalonicenses 10-11. Con todo engaño de iniquidad, se pierde por cuanto recibieron el amor de la verdad, para que sea salvo. Y ellos recibieron un poder engañoso, y muestra de eso es que la persona, por más que escuche la palabra de Dios, no entenderá, no resplandecerá el entendimiento en su mente. Incluso aunque recibieron la palabra de Dios, no lo entendieron. Y eso nos habla en 2 Corintios 4, del 4 al 5, en lo cual es el Dios de este mundo, está hablando Dios de este mundo con minúscula, está hablando de Satanás. Si usted encuentra en la Biblia
con Dios con D minúscula, está hablando de Satanás. Dios nunca se escribe tampoco, nunca está escrito en la Biblia con minúscula, sino con mayúscula, porque es Dios, el gran poderoso, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como nuestro siervo por amor de Cristo Jesús. De eso nos habla la Escritura, ¿no? Bueno, misionero, te está saludando en estos momentos uno de los seguidores, Alfredo Ayala, a enviarle su saludo para que él se quede contento, porque dice, quiero que me salude el misionero, lo estoy mirando desde un lugar de acá del Perú. Bueno, ¿cómo está mi hermano pastor Alfredo Ayala? El gusto de saludarnos y me da mucha alegría lo que estás viendo este programa. Se está alimentando y se le encanta. Su alma, lo que estaba un tanto torcido ya, se está enderezando. Vamos a una pausa comercial y retornamos con la segunda parte de esta enseñanza, un encuentro con Dios a cargo del misionero Leoncio Andava. Pausa y retornamos.